Bueno, compañeros, la verdad que nosotros consideramos que es un retroceso generalizado, porque no solo produce un retroceso en los derechos sociales y ambientales, sino también en los derechos de género esenciales, mostrando una vez más que le preocupa muy poco la situación que vivimos las mujeres que nos morimos por abortos clandestinos cotidianamente en todos los barrios en todo el país. La media sanción modifica el artículo 19. La mejor manera de que se vea la magnitud de lo que han hecho es ver cómo era la concepción en el Código Civil original, en el Código Viejo. En el artículo 70, la primera hojita, que está subrayado, dice que la existencia de las personas antes del nacimiento, que es el famoso debate de la vida, se considera la existencia de las personas desde la concepción en el seno materno, comienza la existencia de las personas. En el anteproyecto de la página siguiente, que es ese que hicieron los jueces, la comisión de jueces, y que le agregaron cosas progresivas, pusieron en el artículo 19, mantuvieron que comienza la existencia de la persona humana, comienza con la concepción en el seno materno. Y dice un agregado importante: en el caso de las técnicas de reproducción asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley para la protección del embrión no implantado. Le agregaron eso porque con esta definición de que la concepción, de que la existencia de la persona era desde la concepción en el seno materno, tenían problemas para avanzar en el que puedo explicar en el tema de la fertilización asistida. Entonces agregaron el tema de la definición de que en los casos de reproducción asistida comienza con la implantación del embrión en el útero, hecho que avala que ellos puedan trabajar con los embriones en las probetas, en los tubos de ensayo, antes de que se implante en el útero. Entonces le agregaron esa parte porque además ya había salido la ley de fertilización asistida que se votó en la mitad del año pasado. Bueno, vamos a la tercera hoja. ¿Cómo quedó allá en la votación? Artículo 19, le mocharon todo. Dice, comienza la existencia de la persona humana comienza desde la concepción. O sea, le sacaron del seno materno, que es importante porque es lo que habilita, por ejemplo, que autoricen el DIU, que autoricen la pastilla del día después, el tema de esa formulación del seno materno. Y definitivamente sacaron toda la formulación que tomaba el tema de la fertilización asistida. Directamente, miren cómo quedó, peor que al principio, hace 140 años. Bueno, entonces, la verdad que esto lo venden como una modernización. Entonces nosotros queremos que quede claro que la verdad que lo que esperábamos era que no se metan con la formulación de personas que tanto problema nos trae, después cuando se discute, cuando comienza la vida, que es la gran discusión que nos hacen los que están en contra del derecho al aborto, que es que cuando comienza la vida, porque entonces lo que hace es matar y dicen más cosas que después voy a desarrollar. Entonces, ellos definen la existencia de la vida humana desde la concepción y la verdad que esa definición no es única. Hay un montón de definiciones distintas de cuándo comienza la vida humana. Son múltiples desde el ángulo religioso, desde el ángulo científico, desde filosófico, político. Tanto es así que hay una contradicción que pescamos, que es que la asignación universal por hijo, cuando se pagan para las mujeres que están embarazadas, no le pagan desde la concepción, le pagan desde el tercer mes. O sea, que consideran que después del tercer mes se tiene certeza
de que el óvulo, de que lo que se fecundó se anidó en el útero materno y entonces tiene perspectiva. De lo contrario, no. Por eso le pagan después del tercer mes. Sin embargo, reconocen lo mismo que decía Menem cuando declaró el Día del Niño por Nacer, que es que la vida empieza desde la concepción. La medicina define 5 o 6 momentos distintos de comienzo de la vida. Digo para que ustedes vean que hay montones de criterios distintos que son todos válidos hoy, acá, en esta sociedad y en el mundo entero. La medicina, por ejemplo, considera que el comienzo, hay sectores de la medicina que consideran que el comienzo de la vida humana es cuando se produce la concepción o la fecundación. O sea, el óvulo más el espermatozoide da un huevo o cigoto, que se llama, que es el que después tiene que ir, está fecundado y tiene que ir en la búsqueda de poder implantarse en el útero materno. Por eso el DIU lo que hace es evitar que se implante. Por eso se debate si es abortivo o no es abortivo, porque evita que se implante. Otras corrientes de la medicina consideran que comienza la vida cuando se produce la implantación o la anidación, es decir, efectivamente, cuando ese huevo o cigoto que se produjo en la fecundación va hacia el útero, ahí se amarra en el útero y ahí se queda a tratar de desarrollarse. Hay otras corrientes de la medicina que consideran que empieza la vida cuando se forman los órganos, que empieza cuando se forma el corazón, que es alrededor de las 8 semanas. Hay corrientes científicas y corrientes de la medicina que consideran que la vida comienza alrededor de la semana 12, que es cuando el embrión, después, cuando se transforma en embrión, ese huevo cigoto se transforma en embrión y después va a ser feto. Por eso es mentira eso que dicen que el niño por nacer o lo que están haciendo es matar a un niño, etc. No hay niño. El niño cuando nace, mientras no nació, es un feto y si es anterior, es un embrión. Hay otras corrientes que consideran que es cuando se cierra el tubo neural. ¿Vieron el que está acá atrás? Que se cierra porque se formó el cerebro, porque se terminó de formar el cerebro y entonces empieza a tener sensaciones el feto. Eso es alrededor de la semana 14. Por eso, en general, en los lugares donde se autorizan los abortos, lo hacen en la semana 12, la semana 14, previo a que suceda eso, de que termina de cerrarse el tubo neural. Hay otros que dicen que la vida empieza cuando el embrión puede, estando implantado, es capaz de tener vida propia. Eso sucede alrededor de los 6 meses, que es cuando en el tope, cuando dicen que un nacimiento se produjo prematuro. Bueno, cuando se produce prematuro, el mínimo de prematuro que permite que pueda vivir afuera del útero materno es alrededor de 6 meses. Ahora con la tecnología hacen 5 meses, 5 meses y medio también. Depende de dónde te toque. Por eso es la consideración de que sea viable afuera del seno materno. De que si nace, queda vivo. Y entonces por eso lo considera un sector importante de la ciencia, que ahí es el comienzo de la vida. Y hay otro sector que dice que el comienzo de la vida es con el nacimiento. Desde el punto de vista legal de la justicia, fíjense que en todos lados, agarren la segunda página, en el artículo 21, dice nacimiento con vida. Dice, los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer
irrevocablemente adquirido si nace con vida. Y acá, esta definición es que es cuando es una persona que tiene realmente reconocimiento de derechos. Y dicen, cuando detallan, que es cuando se cortó el cordón umbilical y nació. Acuérdense del debate que se dio cuando el caso de la chica del banco, Carolina Pífaro. ¿Se acuerdan del debate? El debate era si le hacían juicio por los dos o por ella sola. Porque el debate era si consideraban que tenía derechos como persona el chico no nacido que había tenido posterior al ataque que le hicieron con armas ahí en la puerta del banco. Bueno, ese debate también tiene que ver con el tema de la herencia, con el tema, sí, con todos los temas. Si no nació y se separó del cordón umbilical de la madre y a partir de ahí quedó vivo, no tiene derechos ninguno. Es como no nacido. Y lo dice, miren, en el primero, en el del viejo, dice, en el artículo 74, si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, serán considerados como si no hubiesen existido. ¿Está? En el de la reforma, es el que les leí recién, los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. No quiere decir que si te implantan uno, si no nace con vida, no tiene derechos de todo tipo. En el artículo 21 del cómo quedó, que es la última página, dice: nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume. Bueno, como ven, son debates muy importantes que tienen que ver con la medicina y la ciencia. Ahora, desde el punto de vista de la religión también hay diferencias. ¿Qué criterios tener alrededor del aborto relacionado por los conceptos que tienen de cuándo comienza la vida? La Iglesia Católica y los evangelistas y la Iglesia Evangélica están absolutamente en contra del aborto. Las iglesias protestantes son muchísimo más contemplativas en el tema y tienen criterios más laxos y depende en relación al aborto. La Iglesia Islámica, o la religión islámica, tiene tres criterios. Uno que es el jurídico fundamentalista que lo prohíbe. Pero hay dos más. Uno lo considera que permite que se haga el aborto a los 40 días de estar embarazado y el otro sector a los 4 meses de estar embarazado. O sea, con esto quiero demostrarles que hay criterios distintos en la ciencia, en la medicina, en la religión, en la ética. En la ética hubo que la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, cuando empezaban a hacer fertilizaciones asistidas, tuvo que hacer un código de ética, porque se podrán imaginar que después de que existieron los nazis, podían agarrar los tubos de ensayo y hacer destrozos con todo, con los fetos, etcétera, etcétera. Entonces hicieron un código de ética. Y en ese código de ética dicen que consideran que el embrión que van a llevar a la probeta, que ese embrión producto de la fecundación in vitro, o sea, en la probeta, no debe ser considerado como una persona. Dicen categóricamente y explican, primero, que merece respeto, segundo, que tiene estatus bioético y que no permiten usarlo ni para investigaciones, ni para experimentos, ni para crear un embrión con otro objeto distinto que no sea el nacimiento de un niño sano. Y dicen que la Iglesia Católica
es la única entidad que considera el embrión como persona antes de que se haya implantado. Entonces, al otorgarle estatus de persona al embrión que todavía no está implantado, para los que hacen fecundación in vitro significa que no lo pueden congelar, porque la Iglesia considera que ese embrión que está dentro del tubo de ensayo es una persona y está prohibido congelar personas. Entonces, salvo Walt Disney, me dicen acá adelante, que nunca se sabe si es verdad y es en Estados Unidos, pero acá no está permitido congelar personas, por lo tanto no podrían avanzar por ahí. Entonces, existen total y absoluta cantidad de criterios y hay comisiones, hay organismos internacionales que se han pronunciado alrededor de casos que fueron llevados, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las conclusiones, porque no les voy a traer todo el caso, pero las conclusiones son, en relación a la interpretación del derecho a la vida, son que no hay consenso ni científico, ni religioso, ni filosófico, ni ético sobre cuándo comienza la vida. Por lo tanto, los estados tienen que permitir que existan diferentes y contradictorias opiniones y le tienen que dar validez. Dicen que hay concepciones morales o religiosas que, como la Iglesia, que considera que el embrión fecundado es vida y que eso no se lo pueden imponer al conjunto de la sociedad que tiene otras creencias religiosas, porque además imagínense que acciona directamente en relación al tema del aborto. Entonces no imponerlo porque no lo comparten y entonces aconsejan eso, considerar distinto y considerar los derechos de los que piensan distinto. Y dicen así con claridad que el embrión no puede ser entendido como persona. Bueno, entonces nosotros opinamos que con estas definiciones niegan la fertilización asistida, porque creo que queda claro que si consideran que eso es una persona no la van a poder congelar. Es más, tiene el riesgo de que si un trabajador que está en un laboratorio, que trabaja con esos tubos de ensayo, que tiene personas adentro, para el nuevo Código Civil, se decae y es un homicida, si se considera persona. Sí, así como se lo dice. Entonces, tampoco, por supuesto, que le saquen el tema, además del concepto en el útero materno, también dejaría de permitir que se utilice la pastilla del día después, porque la fertilización asistida prueba de que hay tiempos entre la fecundación y la anidación en el útero. Por eso acciona la pastilla del día después. Entonces, si uno considera que la fecundación ya es persona, no pueden permitir que accione la pastilla del día después. O sea, va contra el DIU, contra la fertilización asistida, contra la pastilla del día después y, por supuesto, contra el aborto. Entonces, retroceden en todo. Imagínense que esto se votó en la mitad del año pasado. Entonces lo que todos dicen es no pueden volver atrás, porque Cristina dijo que era una de las grandes conquistas de la década ganada junto con el matrimonio y junto con la identidad de género, esto de la fertilización asistida. Y en estos días acaban de salir las estampillas de las conquistas y dentro de las estampillas está la fertilización asistida. Entonces, imagínense que no pueden salir a decir retrocedemos en todo de la fertilización asistida, pero tal como dice la Asociación de Reproducción, la SAME, más todas las definiciones que acaban de escuchar, obstaculizan totalmente y retroceden en todo en el tema de la fertilización asistida. Entonces, pareciera que es un tema secundario, pero nosotros investigamos cuántas familias están pidiéndole al Estado el derecho a la fertilización asistida, o sea, público, al Estado, o sea, a la salud pública. 600.000 este año. 600.000 familias piden fertilización asistida. Previamente a que salga la ley, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe ya habían sacado leyes propias
propias de fertilización asistida. Por eso reconocen algunos de los que votaron esto, la ley de fertilización a mitad del año pasado, que no podían no votarla, porque ya había provincias que tenían leyes propias de fertilización asistida. Y después de la ley de fertilización asistida, va lento el tema de que vayan tomando, que se vayan adhiriendo a la ley nacional. ¿Por qué? Porque les cuesta mucha plata el tratamiento. Entonces las provincias se miran para otro lado y no quieren tomarla. La única provincia que adhirió es Chubut. O sea que hoy uno puede solicitar en un lugar público un tratamiento de fertilización asistida en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe o en Chubut. Ahora, con esta modificación, si se vota en diputado, en ningún lado, porque no va más. Además niegan, como dijo Pablo, lo de la gestación por sustitución. Había una formulación en el artículo 562 y la sacaron. Una formulación que decía gestación por sustitución sin retribución, que es el alquiler de vientre. Acá no hay muchos, pero es cierto que es una medida que hay lugares, hay parejas que no tienen otra salida que esa. Por lo tanto, hay que ir a hacerla al extranjero y hay que tener plata, dólares y todo eso para poder ir a hacerlo. Por lo tanto, es un criterio de viola la igualdad ante la ley, porque uno no se lo puede hacer acá. Lo otro que han hecho, y que no es menor, es el reconocimiento otra vez de la Iglesia como persona jurídica civil. Pública, perdón. Persona jurídica pública. En el artículo 146. Eso ya estaba en el código anterior. ¿Qué es persona jurídica pública? Es que le reconocen a la Iglesia las mismas características que un Estado provincial, que una municipalidad, o que la Ciudad de Buenos Aires, o que una provincia. Y que un Estado extranjero, efectivamente. ¿Qué es? Que genera sus propias reglas, genera sus propias normas, son independientes y el Estado no los puede controlar. Eso mismo que pasa con las provincias. Ese carácter le dan a la Iglesia. Y le mantienen las concesiones de la exención en el pago de impuestos de las propiedades que tienen y la inembargabilidad. No se pueden embargar las propiedades de la Iglesia. En el artículo 147 crean la persona jurídica privada. Entonces, a las otras religiones, otros cultos, le dan ese carácter. La persona jurídica privada no tiene esos privilegios. Por lo tanto, es una discriminación. Entonces yo les quiero decir rápidamente qué cosas recibe la Iglesia, además de cotidianamente en este país, que bancamos entre todos, que la Constitución Nacional dice que el gobierno federal sostiene el culto apostólico, católico apostólico romano, no los demás. Ese. Entonces, como la Iglesia se va a beneficiar por considerarla persona jurídica pública, le vamos a seguir pagando. Escuchen bien. 67 obispos en actividad que reciben el 80% del sueldo de un mes de un juez, además del aguinaldo y las vacaciones. 32 obispos retirados, mayores de 75 años, que reciben el 70% del sueldo de un juez y que están retirados o en actividad, pero no pagan ganancias ni aportes jubilatorios. 400 parroquias que están llamadas en zonas desfavorables y que reciben una asignación anual. Cada seminarista católico recibe una beca equivalente al sueldo categoría 10 de la administración pública. 600... Cada cura que haya trabajado solo 5 años tiene derecho a una jubilación estatal, sin importar la edad, si hizo aportes o no. Eso beneficia a 640 sacerdotes. Y le da el Estado le reconoce a la Iglesia la personería jurídica a 437 institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica que tiene la Iglesia, donde hacen los retiros, todo eso lo mantenemos todos. Digo, pues si a alguno le falta para llegar a fin de mes, acá tienen, hágase tiempo. Es
decir, por todo esto reciben 36 millones, recibieron el año pasado 36 millones de pesos. Pero esto es un chiche, un juguete. El grueso de la plata que recibe la cúpula de la Iglesia Católica tiene que ver con la educación privada. La educación privada, que sostenemos entre todos, que para lo cual el total del presupuesto de educación nacional es de 80.000 millones. La educación privada recibe el 10%, 8.000 millones por año. De esos 8.000 millones, la Iglesia recibe para los 3.600 institutos religiosos de educación 3.000 millones de pesos anuales. Si suman todo, van a sacar la cuenta de por qué la Iglesia pelea y hace concesiones y el Estado hace concesiones mutuas y pelean con nuestro derecho porque después se lo cobran acá. Entonces, a nosotros por eso le reconocemos a todo el mundo que tenga la creencia religiosa que quiera, que funcionen los cultos que quieran, pero que no los paguemos nosotros. Por eso queremos y peleamos por la separación de la Iglesia del Estado. Porque creemos que el Estado tiene que ser totalmente laico. No puede ser que sigamos sosteniendo todo esto de la Iglesia para que la Iglesia se entromezca en nuestras vidas, no permitiéndonos ninguno de los derechos de género esenciales. Por supuesto, hay políticos que pactan y lo transforman después en esta porquería de código que se acaba de votar, pero la Iglesia hace lo suyo. Por eso nosotros queremos que deje de haber escuelas donde se da religión y donde rezan antes de empezar, como pasa en Tucumán, en Salta, en Jujuy. En las escuelas públicas todavía rezan antes de empezar las clases y les dan religión también como parte de las materias. Yo creo que sea todo laico, después cada uno mantenga su creencia, como les toca hacer a otras iglesias que no son subvencionadas por el propio Estado. Además les dan plata para Cáritas, les aclaro que parte de esta plata es todo lo que el Estado le pasa como aportes a Cáritas. Bueno, por eso nosotros creemos que hay que pelear por todo esto y creemos que esta resolución final es parte del giro a la derecha del gobierno, que además de modificar esto con estas características y aceptar la presión de la Iglesia, por eso lo fueron todos a ver al Papa, no es patrimonio solo de los kirchneristas, porque fueron todos. Entonces, ustedes imagínense que no podemos pensar que si no es el kirchnerismo va a ser Carrió, Michetti o Massa, que ninguno de ellos apoyan públicamente el derecho al aborto. Entonces, no podemos pensar que salimos de esta y entonces tener expectativas en que cualquier otro de los partidos de la oposición va a tomar en sus manos la defensa de nuestros derechos. Con el agravante, como venimos diciendo en nuestras charlas preparatorias del encuentro, de que estamos a 30 años de democracia y no tenemos derecho a educación sexual, porque no hay educación sexual en las escuelas. No tenemos derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Nos seguimos muriendo por el aborto inseguro, fundamentalmente las mujeres jóvenes y pobres. No tenemos una verdaderas acciones para encarar los problemas más graves, el de violencia, el de femicidio, el de trata y el de explotación sexual. La verdad, estuvimos viendo, no hay presupuesto, no hay medidas concretas, no hay refugio, no hay campaña, no hay nada. Y estamos a 30 años de democracia y ninguno de ellos, ni el kirchnerismo, ni los partidos de oposición, se ocupan de esos problemas que venimos reclamando las mujeres y que nosotros consideramos nuestros derechos esenciales. Bueno, entonces, nosotros creemos que ellos son todos socios de la jerarquía de la Iglesia y además todos apoyan este capitalismo patriarcal. Por lo tanto, nada de eso nos va a dar salida a recuperar esto que nos van a quitar en el Código Civil. Por eso es tan importante que tomemos en nuestras manos esta grieta que se ha abierto entre lo que votó el Senado y lo que van a intentar votar en diputados. Nosotros le queremos decir que estamos participando de una reunión abierta de todo el mundo, encabezada por sectores kirchneristas, que la Federación LGBT, con Rashida a la cabeza, Marea Popular, Nuevo Encuentro, y además toda la
izquierda, la CTA, todo el mundo, para hacer acciones, la Santillán, eso quería decir, también. Estamos todos estamos reuniéndonos, ya sucedieron 2 reuniones, la próxima es el próximo jueves, para preparar la ofensiva en contra del matrimonio. Nosotros habíamos charlado, ¿se acuerdan que yo les conté antes de irnos al encuentro que habíamos abierto la posibilidad de dar una pelea conjunta, como se hizo el matrimonio igualitario, así de unidad en la diversidad, y que fuera encabezado también por la gente que tuvo más experiencia de cómo llegar a esa votación? Bueno, efectivamente sucedió. La bronca que tienen por esta modificación hace que salgan a, no solo que se expresen, que se pusieron a la cabeza de coordinar la pelea que se viene. Por eso nosotros hicimos el boletín y queremos trabajar con fuerza para el 8 de marzo, porque además vamos a sacar materiales con posiciones, con consignas, con todo, comunes de esa reunión, y vamos a convocar acciones de acá a marzo para que el día que se vote estemos en mejores condiciones y no tengan condiciones de votar, lo que tengan que dar libertad de conciencia, todo lo que hicieron para cuando llegó el matrimonio igualitario y había tanta presión social, no pudieron hacer otra cosa que habilitar la libertad de conciencia. Bueno, por eso nosotros creemos que es una pelea abierta, que no está seguro que lo puedan votar en diputados, que podemos hacer presión dando a conocer todas estas barbaridades que nadie conoce porque no son públicas, porque nadie se encarga de decirla porque no les conviene, y creemos que entonces tenemos que dar la pelea para preparar la lucha y la marcha del 8 de marzo. El 8 de marzo entonces es el Día Internacional de la Mujer, pero el centro de la pelea va a ser por el derecho al aborto y contra la modificación del Código Civil en todos nuestros derechos. Entonces queremos llevar una columna multitudinaria, compañeros, si es posible parecida a la que llevamos en el encuentro de la mujer, de San Juan, porque creemos que es muy importante expresar en la calle multitudinariamente que nos están quedando con todo. No lo podemos dejar pasar, porque después es como retroceder años de lo que pudimos con. Nosotros logramos que la ley de aborto seguro, legal y gratuito, que presentaron 200 organizaciones dirigidas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, se haya discutido en comisión. Se volvió a presentar ahora, pero con este Código Civil no se puede tratar. Entonces, es un retroceso absoluto en ese sentido. Por eso nosotros creemos que lo tenemos que tomar en nuestras manos. No podemos dejarlo en manos de nadie, y que para eso nos tenemos que organizar, nos tenemos que movilizar, pero antes de eso tenemos que ir a ver a todos los que conozcamos, no solo las mujeres, porque como habrán visto, a los trabajadores y a los sectores, a todo el mundo, les toca una parte de la modificación del código. Entonces, pero fundamentalmente nosotras tenemos que ir a ver a las compañeras a contarles que se nos viene la noche con este código y que nos tenemos que movilizar, como hacemos siempre, para que esto no avance. Ir una por una, llevarle el boletín, contarle y decirle que venga el 8 de marzo para que podamos concretar una marcha multitudinaria. Bueno, nada más.